El perro vigilante. Hola gato macabro. Te escribo porque tengo algo que compartir. No sé si alguien más lo haya vivido. Pero lo que me pasó en ese trabajo cambió mi vida para siempre. Hace unos años, conseguí empleo como vigilante nocturno en una fábrica abandonada. El lugar estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y un silencio que se volvía cada vez más pesado con el caer de la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Me advirtieron desde el principio que muchos habían renunciado a ese puesto. Decían que el ambiente era pesado. Pero a mí no me importó. Necesitaba el dinero y no creía en supersticiones ni en cuentos de fantasmas. Firmé el contrato y comencé esa misma semana. La primera noche transcurrió tranquila. Caminé por el perímetro. Revisé las cámaras de seguridad. Tomé café para mantenerme despierto. Fue hasta la segunda noche que lo vi por primera vez. Un perro grande. Negro. Con ojos tan brillantes que parecían reflejar la luz de la luna. Estaba sentado frente al portón principal. Mirándome fijamente. Me acerqué pensando que era uno de los perros callejeros de la zona. Llevaba mi arma. Así que no sentí miedo. Pero cuando llegué a unos pocos metros, el perro no se movió. Solo me observaba. Inmóvil. Con una postura que me hizo sentir incómodo. Intenté espantarlo haciendo ruido con mi linterna. Nada. No se inmutó. Lo dejé ahí y regresé a mi puesto. Pensé que se iría con el tiempo. A las 3 de la mañana, mientras revisaba las cámaras, el perro apareció de nuevo. Pero esta vez no estaba afuera. Estaba dentro del patio de la fábrica, caminando entre las sombras. No entendí cómo había entrado, ya que el portón estaba cerrado con candado y las paredes eran demasiado altas para que un animal pudiera saltarlas. Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Salí con mi linterna para buscarlo. Lo encontré sentado en el centro del patio, bajo un viejo poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Cuando me acerqué, el perro se puso de pie sobre dos patas, como un humano. Su mirada era penetrante, vacía. Antes de que pudiera reaccionar, habló. Su voz era grave, profunda. Era un ladrido acompañado de un lamento. ¿Por qué estás aquí? Di un grito enorme. Solté la linterna y retrocedí, tropezando con mis propios pies. No podía creer lo que estaba viendo. Mis piernas temblaban. Quise correr, pero el miedo me paralizó. El perro me miró por unos segundos más. Luego simplemente bajó las patas y caminó hacia las sombras. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sentado en el suelo por un tiempo que me pareció eterno. El frío de la noche calaba en mis huesos, pero no podía moverme. Solo escuchaba el eco de su voz en mi cabeza. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Dejé mis cosas y ni siquiera esperé a que amaneciera. Al día siguiente fui con el encargado para renunciar. Pero cuando le conté lo que había visto, su reacción me dejó aún más confundido. En lugar de reírse o decirme que estaba loco, suspiró y me dijo que no era el primero que le hablaba de ese perro. Muchos han renunciado por lo mismo, han dicho. Pero necesitamos vigilantes, y tú pareces más valiente que los demás. Si quieres, te pagaré el doble. Solo quédate una semana más. Si no soportas, lo dejamos ahí. La necesidad pudo más que el miedo. Acepté. Regresé esa misma noche con un nudo en el estómago. Me llevé una navaja, aunque sabía que no me serviría de mucho. Pasaron horas de silencio. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra me parecía más larga, más oscura. Sentía que algo me observaba, pero no había rastro del perro. Eran casi las 4 de la madrugada cuando lo vi de nuevo. Esta vez estaba sentado frente a la caseta donde yo estaba. Sus ojos brillaban como dos faroles en la oscuridad. No intenté acercarme. Solo lo miré. Y él me miró de vuelta. No ladró. No se movió. Solo estaba ahí, observándome. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, el perro inclinó la cabeza de una manera extraña, como si intentara entenderme. Luego, sin hacer ruido, se levantó sobre dos patas y comenzó a caminar lentamente hacia el portón. Antes de desaparecer, volteó una última vez y me miró. Sentí que algo me arrancaba el alma con esa mirada. No esperé al amanecer. Salí corriendo y nunca volví. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de esa fábrica, siento que me observan. A veces, por las noches, creo escuchar su voz llamándome. Y lo peor de todo es que no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más. Esa es mi historia, gato macabro. Espero que sirva como advertencia para cualquiera que piense que trabajar como vigilante nocturno es fácil. No sabes lo que te espera en la oscuridad.
ni quién podría estar vigilándote. Esas malditas cosas no eran mis perros. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó en mi casa hace poco. Es algo que no puedo explicar y que sigue dándome vueltas en la cabeza. Vivo con mi hermano y tenemos dos perros. Un chihuahua llamado Bruno y un mastín napolitano llamado Rex. Ambos son parte de nuestra familia, pero después de esto, no los veo de la misma forma. Recuerdo que ese día me sentí particularmente cansado. Había tenido una mañana agotadora y decidí tomar una siesta. La casa estaba en completo silencio, ya que mi hermano había salido a pasear con los perros, o al menos eso pensé. Lo siguiente que recuerdo es despertar de golpe. Algo me había sacado del sueño profundo. Al principio pensé que era uno de esos despertares donde no sabes si lo que escuchaste fue real o parte del sueño, pero luego me di cuenta de que había algo más. Escuché susurros. Sí, susurros. No estaban claros, pero estaban ahí. Me levanté con cautela, pensando que era mi hermano jugando alguna broma. Caminé hacia la sala y lo que vi me dejó helado. Ahí estaban Bruno y Rex. Ambos sentados en el suelo, inmóviles, mirándose fijamente. Era extraño, porque nunca se quedan quietos por tanto tiempo. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados, los dos voltearon a verme. La forma en que lo hicieron fue tan humana, que un escalofrío recorrió mi espalda. Tratando de aliviar la tensión, les dije en tono de broma: me da igual si hablan, nomás no me despierten. Lo que pasó después fue aún más raro. Ambos perros se miraron entre ellos, como si estuvieran dudando, como si entendieran lo que les había dicho. Decidí ignorarlo y me fui de vuelta a mi cuarto. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me acosté y traté de dormir, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo me despertara de nuevo. Esta vez, fue un peso en mi pecho. Abrí los ojos y me encontré cara a cara con Bruno, el chihuahua, sentado en mi estómago. Era extraño. Bruno nunca hacía eso. Pero lo que realmente me asustó fue cuando miré al suelo y vi a Rex al lado de mi cama. Estaba ahí, quieto, pero algo en su postura y en la forma en que me miraban no era normal. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto antes, y de su boca caía saliva de manera exagerada. Me llené de miedo, pero traté de mantener la calma. Les hablé como si fueran personas. ¿Creen que haciendo esto me dan miedo? No me lo dan. Déjenme dormir, por favor. Pareció funcionar. Bruno bajó de mi estómago. Y Rex se levantó lentamente. Ambos salieron de mi cuarto. Y escuché cómo bajaban las escaleras. Pensé que todo había terminado, pero no fue así. Después de unos minutos, escuché la puerta principal para abrirse. Mi primer instinto fue pensar que mi hermano había llegado, pero cuando revisé el reloj, vi que aún era temprano y no era la hora en la que él regresaba. Decidí quedarme en mi cuarto. Escuché cómo los pasos de los perros se alejaban. Luego hubo un silencio absoluto. No entendí qué estaba pasando. Después de unos 7 minutos, escuché la puerta abrirse de nuevo. Esta vez, sí era mi hermano. Él entró con una gran sonrisa y con los dos perros, Bruno y Rex, a su lado. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó. Lo miré y, tratando de mantener la calma, le pregunté: ¿no estaban ellos aquí en la casa? Mi hermano me miró confundido. No, los saqué a pasear hace un rato. Acabamos de regresar. ¿Por qué lo preguntas? No supe qué decirle. Me limité a sentirme encerré en mi cuarto. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había pasado. Si los perros estuvieron con mi hermano todo ese tiempo, entonces, ¿quiénes o qué eran los que estaban conmigo en la casa? La noche llegó, pero no pude dormir. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación, pero el peso de Bruno en mi pecho y la mirada de Rex seguían grabadas en mi mente. Desde entonces, las cosas en mi casa no han vuelto a ser normales. A veces siento que alguien me observa, incluso cuando estoy solo. Y los perros, aunque siguen siendo los mismos de siempre, a veces hacen cosas que me ponen los pelos de punta. Como mirarme fijamente, sin razón aparente, o quedarse inmóviles en lugares oscuros de la casa. No sé qué pasó ese día. Tal vez nunca lo sepa. Pero algo dentro de mí cambió. Espero que esta historia sea útil para tu canal, Gato Macabro. Tal vez alguien más haya vivido algo similar y pueda darme una respuesta. El perro en la cuna.
Hola gato macabro. Quiero compartirte algo que nos pasó en la familia. Es una experiencia que hasta el día de hoy no hemos podido explicar completamente. Todo comenzó cuando mi primo, David, llegó un día con un pequeño cachorro. Lo había encontrado en la calle y decidió llevárselo a casa, pero lo hizo a escondidas, ya que mis tíos no estaban de acuerdo con tener animales dentro. El cachorro era pequeño y parecía indefenso, pero había algo extraño en él. Desde el primer día, notamos que no ladraba como los demás perros. En lugar de eso, hacía un sonido muy peculiar. Era como una voz afónica, como si tratara de articular palabras. Al principio pensamos que era algo normal, una peculiaridad del animal, pero con el tiempo, esos sonidos comenzaron a parecernos inquietantes. Recuerdo claramente la primera vez que escuchamos algo más claro. Estábamos en la sala, todos reunidos, y de repente, ese pequeño sonido afónico pareció formar una palabra. Dijo algo que sonaba como David. Lo primero que pensamos fue que era nuestra imaginación, pero luego el cachorro repitió el sonido. Esta vez lo dijo con un tono cantado, como si se le quebrara la voz al intentarlo. La sorpresa fue general. Nos quedamos mirándonos unos a otros, sin saber qué hacer. Al principio pensamos que tal vez estábamos interpretando mal el sonido, que eran solo ruidos sin sentido, pero el perro lo hacía con frecuencia. A veces decía David y otras veces algo que sonaba como Vivi, el nombre de mi prima pequeña. Lo más extraño de todo ocurrió unos días después. La hermana bebé de mi primo comenzó a imitar esos mismos sonidos. Era aterrador ver cómo se quería reproducir el tono rasposo del cachorro. Fue en ese momento cuando mi primo decidió que ya no podía ocultarlo más. Les confesó a mis tíos que había metido al cachorro en la casa. Mis tíos estaban molestos, pero también preocupados. Decidieron llevar al perro al veterinario para tratar de entender qué le pasaba. El veterinario lo examinó y nos dijo algo que, aunque parecía lógico, no nos tranquilizó del todo. Según él, el perro había sido separado de su madre demasiado pronto, lo que explicaba por qué no había aprendido a ladrar. Decía que, al no poder comunicarse como un perro normal, el cachorro había comenzado a imitar los sonidos que escuchaba de los humanos. Esa explicación nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué dijo específicamente los nombres David y Baby? ¿Era solo coincidencia? Mi familia siempre fue escéptica con las cosas sobrenaturales, pero todos éramos testigos de que el perro decía esos nombres claramente durante sus primeros meses. Las cosas se calmaron por un tiempo. Aunque el perro seguía haciendo ruidos raros, nos acostumbramos. Pero entonces ocurrió algo que nos cambió la percepción por completo. Una noche, mientras todos dormíamos, se escuchó ruidos en el cuarto de mi prima Bibi. Parecía como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. David y yo fuimos los primeros en levantarnos. Cuando llegamos a la habitación, encontramos al cachorro sentado frente a la cuna de Bibi. Su postura era extraña. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, y sus ojos brillaban con un reflejo que no era natural. Pero lo más perturbador fue lo que escuchamos. Con esa misma voz afónica, el perro dijo claramente: Bibi, Bibi. Su tono era como una burla, con un ritmo lento y deliberado. Parecía disfrutar del miedo que estábamos sintiendo. Bibi, en su cuna, estaba despierta. Miraba al perro y, para nuestro horror, comenzó a imitar esos mismos sonidos, repitiendo Bibi, Bibi, con la misma cadencia. David perdió la calma. Corrió hacia el perro y lo tomó en brazos, llevándolo afuera de la casa. Cerró la puerta de golpe y regresó con una expresión de terror que nunca había visto en él. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, el perro estaba en el patio trasero, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Desde ese día, los ruidos extraños cesaron. El perro dejó de decir nombres y se volvió más silencioso. Solo gruñe cuando está molesto y, ocasionalmente, emite un ladrido bajo, como si le costara trabajo hacerlo. Aunque el perro sigue siendo parte de la familia, esa noche nos dejó marcados para siempre. A veces, cuando estoy sola en casa y escucho un sonido, no puedo evitar pensar en esa voz afónica diciendo mi nombre. Espero que esta historia sea útil para tu canal, Gato Macabro. Tal vez alguien más haya vivido algo similar y pueda ayudarnos a entender qué fue lo que realmente pasó con ese cachorro. La risa del perro. Hola Gato Macabro. Espero que estés bien. Quiero contarte algo que me ocurrió en diciembre del 2022. En Tamaulipas. Es una experiencia que no puedo olvidar. Sé que encajará con los relatos de tu canal. Porque involucra algo que nunca había visto. Un animal actuando de manera humana.
Mi familia y yo nos habíamos mudado a una nueva casa a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo y poco habitado. Al principio la soledad del entorno nos parecía un refugio del ruido de la ciudad. Pero pronto esa calma se terminó. Una noche cualquiera estábamos cenando juntos como siempre. Era una noche fría. Todo estaba en silencio, salvo por nuestras voces. De repente un sonido rompió la tranquilidad. Se escucharon rasguños en la puerta principal. Al principio no le dimos importancia, pensando que era algún perro callejero, o un gato buscando refugio del frío. Los rasguños continuaron, pero cada vez más fuertes, más desesperados, como si el animal al otro lado de la puerta estuviera luchando por entrar. Entonces se escuchó un sonido que heló nuestra sangre. Era un ladrido, pero no era un ladrido normal. Tenía un tono extraño, como si el perro intentara imitar la risa de un humano. Mi familia y yo nos miramos, sin decir una palabra. Mi papá, tratando de mostrarse valiente, se levantó y fue a la puerta. «Voy a ahuyentarlo», dijo con firmeza. Pero cuando abrió, no había nadie. Afuera solo estaba la oscuridad de la noche. Cerró la puerta rápidamente. Tratamos de olvidarlo. Sin embargo, algo en su rostro me decía que él también estaba asustado. El tiempo pasó. Una noche de enero mi papá tuvo que salir a trabajar. Él trabaja en el turno nocturno. Eso nos dejaba a mi mamá, a mi hermana y a mí solos en casa. Decidimos dormir juntos en el mismo cuarto, ya que nos sentíamos más seguros así. Esa noche, mientras dormíamos, me desperté de golpe. Escuché algo en el pasillo exterior que daba a nuestro cuarto. Era un sonido que reconocí de inmediato. Gritos. Pero no eran gritos humanos. Eran como los de un perro. Se quejaba. Lloraba. Pero había algo más. Entre los aullidos y lamentos podía escuchar un tono que me erizaba la piel. Una risa. Era algo malvada. Como si el animal estuviera burlándose. El sonido se hizo más fuerte. Sentí que algo estaba justo afuera, al otro lado de la pared. No pude soportarlo más. Estiré la mano y agarré el brazo de mi mamá para despertarla. Ella abrió los ojos y me susurró: «Reza. Reza por ti, por mí y por tu hermana». Hicimos caso. Mi mamá comenzó a rezar en voz baja. Yo intenté hacer lo mismo. Mi hermana, aunque asustada, se unió a nosotros. Mientras rezábamos, los gritos y lamentos empezaron a desvanecerse poco a poco, hasta que el silencio volvió. Esa noche no dormimos más. Cuando mi papá regresó en la mañana, tratamos de contarle lo que había pasado, pero él solo nos miró con preocupación. Es mejor no hablar de esas cosas. Después de ese incidente, las cosas parecieron calmarse. Sin embargo, hace unas semanas ocurrió algo que me hace pensar que esa presencia sigue ahí. Una noche, mientras mirábamos la televisión, escuchamos algo en el patio trasero. Mi papá, armado con una linterna, salió a revisar. Regresó al cabo de unos minutos, pálido. No quise decirnos qué había visto. Desde entonces, hemos notado que nuestro perro, Toby, actúa extraño. A veces se queda mirando fijamente a la puerta principal, gruñe sin razón aparente, o se niega a salir al patio por las noches. Estoy convencido de que él siente lo que nosotros no podemos ver. Espero que esta historia encuentre un lugar en tu canal. Gato Macabro. Es algo que nos marca como familia. Aunque nunca queremos volver a vivir algo así, tampoco podemos olvidar lo que pasó. La maldad que habita en el perro. Hola Gato Macabro, quiero contarte una historia que ocurrió hace algunos años en mi casa, en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era un verano caluroso, uno de esos en los que el calor se siente todo el día. Vivíamos en una casa grande, con un jardín enorme, y una vieja casa de campo que había pertenecido a mis abuelos. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y árboles, donde casi nunca pasaba nada raro. Pero todo eso cambió cuando apareció un perro llamado Huesos. Yo tenía 12 años en ese entonces, y vivíamos con mis padres, mi hermano Javier de 15, y mi hermana pequeña, Lucía. Éramos una familia normal, sin grandes problemas, hasta ese día. Mi hermano Javier era el que siempre hacía lo que quería. Y un día llegó a casa con un perro grande que nunca habíamos visto antes. Era un perro mestizo, de pelaje gris, y manchas negras en su cara.
Lo miré y sentí un escalofrío, pero como era mi hermano quien lo traía, no le dije nada. Javier me dijo que lo había encontrado en el campo cerca de la estación de tren, vagando solo, y que lo había traído porque parecía perdido. Lo llamó Huesos, como si fuera el nombre más normal para un perro. Lo raro fue cuando vimos al perro por primera vez en la casa. Huesos no era como los demás perros. Mientras otros perros se acercan a las personas y se muestran cariñosos, él solo se quedó en el jardín mirando con esos ojos oscuros. Había algo muy siniestro en ese perro. Era demasiado grande, y parecía tener algo extraño en su mirada. No ladró ni movió la cola como un perro normal. Solo nos miraba. Al principio, mis padres no querían que nos lo quedáramos, pero Javier insistió tanto que, al final, accedieron. Lo metió en su habitación, y empezó a cuidar de él. Pero lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Poco después de que Huesos llegara, Javier comenzó a cambiar. Se volvía cada vez más irritable y agresivo con nosotros. Mi hermano, que siempre había sido tranquilo y divertido, comenzó a gritar sin razón, a pelear con todos en la casa, incluso con mis padres. Ya no era el mismo. Estaba distante, parecía como si algo lo estuviera controlando. Al principio pensamos que solo estaba pasando por una mala etapa, pero las cosas empeoraron rápido. Mi madre trató de llevarlo al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en él. Sin embargo, Javier comenzó a perder peso rápidamente. Siempre se quejaba de dolores en el estómago y de sentirse cansado todo el tiempo. Su cara comenzó a ponerse pálida, y su comportamiento era aún más extraño. Ya no hablaba como antes. Ya no era el hermano cariñoso que solía ser. Su agresividad era tan grande que a veces nos asustaba. Fue en ese momento que mi abuelo, que vivía en el pueblo cercano, vino a visitarnos. Él siempre había sido una persona sabia, con muchos años de experiencia y un sexto sentido para detectar cosas extrañas. Ese día, mientras comíamos en la mesa, mi abuelo observó a Huesos con mucha atención. No dejaba de mirar al perro. Finalmente, levantó la vista y le dijo a mi madre: «Ese perro tiene algo oscuro. Algo maligno». Mi madre se rió, pensó que era solo una superstición de abuelo, pero las cosas siguieron empeorando. Javier ya no podía levantarse de la cama, y parecía que nadie podía ayudarlo. Ningún doctor podía explicarnos qué le pasaba. Él se pasaba el día acostado, con fiebre y sudor en su frente. Fue entonces cuando mi abuelo decidió hacer algo por su cuenta. Una tarde, mientras el resto de la familia estaba ocupada, mi abuelo salió al jardín. Huesos estaba en su cama, en el cobertizo del fondo, observando la casa. Mi abuelo, sin decir nada, se acercó al perro. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Cuando mi abuelo se acercó a Huesos, el perro levantó la cabeza y, por primera vez desde que llegó, mostró una sonrisa. No era una sonrisa normal, sino una sonrisa consciente y perversa, como si estuviera burlándose de él. Mi abuelo no se asustó. Se acercó un poco más, y entonces el perro comenzó a moverse hacia él de una manera rápida, casi inhumana. En un parpadeo, Huesos ya estaba de pie, mirándolo fijamente. Mi abuelo no pudo reaccionar a tiempo. El perro saltó hacia él, y por un momento, parecía que el perro lo iba a morder. Mi abuelo apenas logró esquivarlo, pero el perro siguió moviéndose con una agilidad que no parecía posible para un animal tan grande. Lo extraño fue que Huesos no ladró ni gruñó. Solo se reía, una risa baja, casi humana. Fue entonces cuando mi abuelo, decidido, gritó: «Vete de aquí, deja en paz a mi familia, perro maldito». El perro, al escuchar esas palabras, se detuvo por un momento y, con una velocidad aterradora, corrió hacia el campo. Mi abuelo lo persiguió, pero ya no lo vio más. Pasaron horas y no sabíamos qué había pasado con Huesos. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, mi madre recibió una llamada. Nos dijeron que un perro grande había sido atropellado por el tren, justo en el cruce de la vía. No sabíamos si era Huesos, pero algo nos decía que sí. Mi abuelo se levantó de inmediato, sin decir una palabra, y salió de la casa. Cuando regresó, tenía una expresión de horror en el rostro, que nunca olvidaremos. El perro que encontraron era Huesos. Pero lo más extraño fue que incluso después de fallecido, el perro seguía mostrando esa sonrisa macabra. Mi abuelo enterró al perro. Nadie sabía lo que había pasado realmente, pero de alguna manera, nos dejó una sensación de terror que nunca desapareció. Después de eso, Javier empezó a mejorar. Su salud volvió a la normalidad, y su carácter también cambió. Ya no era el mismo niño agresivo. Pero, a pesar de que parecía estar mejor, el miedo nunca se fue de nuestra casa. A veces, cuando pensábamos en Huesos, sabemos que no era un perro normal. Y que si nos hubiera ido, quizá mi hermano ya no estaría en este mundo.
Desde ese día, nunca volvimos a tener perros. Pero cada vez que veo a un perro, siento ese escalofrío en la espalda. A veces, no sé si realmente trajimos algo malo a casa. Aquí termina mi historia. Gato macabro. Espero que te haya puesto los pelos de punta, porque esa sonrisa de huesos nunca se me va a olvidar. El perro que saca la lengua. Hola gato macabro. Soy médico y durante mi servicio social me asignaron a una comunidad indígena en Oaxaca. Cerca de ese lugar hay un pueblo llamado Chalcatongo. Este pueblo es pintoresco, con calles empedradas, pero en el centro hay una iglesia que siempre evitaba. Era una construcción vieja, con paredes ennegrecidas. Y un campanario que parecía inclinarse. Daba la sensación de que alguien te vigilaba cada vez que pasabas cerca. Un día, mientras hablaba con la enfermera del centro de salud, mencioné que esa iglesia siempre me daba escalofríos. Fue entonces cuando ella me contó algo que nunca olvidaré. Cuando era niña, ella solía acompañar a su madre a ese pueblo para vender flores en el mercado. Al final del día, llevaban las flores que no vendían a la iglesia como ofrenda. Me dijo que tenía alrededor de 5 años la primera vez que entró allí. Su madre la llevaba de la mano, y el lugar estaba casi vacío. Había un silencio siniestro. Mientras caminaban hacia el altar, la niña comenzó a mirar alrededor. Había estatuas de santos que parecían observarlas, sus rostros tallados con tanto detalle que casi parecían vivos. Sin embargo, algo más llamó su atención. Cerca de una de las bancas del fondo, vio un perro. Era grande, negro, con ojos que brillaban en lo profundo de la iglesia. No se movía. Solo la miraba fijamente. Aunque intentó ignorarlo, no podía dejar de verlo. Había algo extraño en él. No parecía un animal normal. Cuando estaban por llegar al altar, el perro hizo algo que la paralizó. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como la de una persona. Sus labios se estiraron, dejando al descubierto unos dientes demasiado blancos para ser de un perro. Entonces, sacó la lengua. Larga, roja, grotesca. Pero no lo hizo como un animal. Lo hizo de una forma burlona, como si se estuviera riendo de ella. Ella pensó que era su imaginación. Los perros no podían hacer eso. Pero cuando miró otra vez, el perro seguía sonriendo. Y otra vez sacó la lengua. Más lenta esta vez. Como si disfrutara de su miedo. Jaló la falda de su mamá con fuerza y le dijo: «Mamá, el perro me sacó la lengua». Su mamá la miró con un suspiro. Y le respondió que no se preocupara. Que lo había imaginado. Intentando calmarla, dejó las flores, rezó rápidamente y salieron de la iglesia. La enfermera me confesó que nunca olvidó ese momento, pero con el tiempo lo enterró en su memoria, convenciéndose a sí misma de que quizás solo había sido su imaginación infantil. Hasta que algo más sucedió años después. Su madre fue a la procesión de Semana Santa en ese mismo pueblo. La iglesia estaba llena de fieles. Y todos llevaban velas mientras rezaban. La madre caminaba delante junto a una amiga, ambas recitando el rosario con devoción. De repente, en medio de las oraciones, la amiga comenzó a jalarle el brazo con insistencia. Al principio, la madre intentó ignorarla, pero los tirones se volvieron más fuertes. «¿Qué pasa?», le preguntó irritada por la interrupción. Su amiga, con el rostro pálido y la voz temblorosa, le susurró: «El perro». Me sonrió. Y luego me sacó la lengua. La madre frunció el ceño, molesta, y le dijo que no dijera cosas absurdas en un momento tan solemne. Pero esas palabras despertaron un recuerdo enterrado en su mente. Cuando su hija, siendo una niña, le había dicho exactamente lo mismo años atrás. El miedo la invadió, pero no quiso alarmar a nadie. Siguió rezando y terminó la procesión como pudo, aunque su mente no podía dejar de regresar a las palabras de su hija. Y ahora también las de su amiga. Cuando la ceremonia terminó, decidió echar un último vistazo al lugar donde la amiga había señalado. Y ahí estaba. El mismo perro negro, sentado cerca de una banca. Sus ojos brillaban con una intensidad anormal, y parecía estar observándola directamente. En ese momento, el perro hizo algo que la dejó helada. Volvió a sonreír. Esa sonrisa antinatural y burlona que no podía pertenecer a un animal. Y como si supiera que ella lo miraba, sacó la lengua. Salió de la iglesia apresuradamente. Y no volvió a pisar ese lugar. La enfermera me dijo que, después de eso, su madre empezó a tener pesadillas recurrentes. Con el tiempo, otras personas en el pueblo comenzaron a hablar del perro. Algunos decían que era un espíritu protector de la iglesia, pero la mayoría lo consideraba un mal presagio.
Nadie sabía exactamente qué era o por qué estaba ahí. Descubrí que había leyendas locales que hablaban de un perro guardián. Pero no era un guardián en el sentido tradicional. Se decía que era un espíritu oscuro, que se manifestaba en forma de perro para burlarse de aquellos que no eran bienvenidos. Espero que esta historia te haya gustado, gato macabro. La enfermera me dijo que, aunque han pasado muchos años, todavía sueña con ese perro. En sus sueños, no es la iglesia donde aparece el perro, sino en su casa, sentado al pie de su cama, sonriendo. El perro de la mina. Hola gato macabro. Llevo tiempo siguiendo tu canal y finalmente decidí compartir una historia que ha estado en mi familia desde hace muchos años. Es algo que mi papá vivió de niño y, aunque intenta contarlo como una anécdota divertida, siempre se puede notar el nerviosismo en su voz. Mi familia es de un pequeño ejido en Zacatecas, rodeado de desierto y lomas. No es un lugar famoso ni turístico, pero los lugareños saben que el área tiene su propio misterio. Desde hace generaciones, la región ha sido conocida por la práctica de la brujería y rituales extraños. Los mayores hablan de sacrificios y ceremonias en las noches de luna nueva, y siempre advierten a los más jóvenes que eviten ciertos lugares. Uno de esos lugares es la mina clausurada que se encuentra a unos 5 kilómetros del ejido. La mina lleva décadas cerrada, pero no por razones económicas o de seguridad. Los ancianos del pueblo dicen que hubo accidentes y desapariciones de trabajadores, que obligaron a cerrar el lugar. Desde entonces, nadie se acerca, especialmente de noche. Pero existe una escuela muy cerca del lugar. La historia ocurrió cuando mi papá tenía 7 años. Él y sus amigos del ejido solían brincar la barda de la escuela por las noches para jugar en el patio central. Era su lugar favorito porque el desierto les regalaba una brisa fresca, y el patio era amplio y seguro, o al menos eso pensaban. Esa noche, como a las 11, estaban jugando a las escondidas. Las risas y los gritos de los niños llenaban el patio, pero todo cambió de repente. Mi papá dice que un silencio extraño se apoderó del lugar. Incluso el viento dejó de soplar, y los perros del ejido, que siempre ladraban, también se quedaron en completo silencio. Uno de los niños, que estaba más cerca de la barda, señaló hacia la mina. «Miren eso», dijo con un tono que mezclaba miedo y confusión. Todos voltearon. Desde la entrada oscura de la mina, algo estaba saliendo. Al principio, pensaron que era un hombre por la forma en que caminaba, pero pronto se dieron cuenta de que no lo era. Era un perro, pero caminaba en 2 patas. Era enorme, tan alto como un adulto, con un pelaje negro que parecía sucio. Sus movimientos eran lentos y torpes. Pero lo que más aterrorizó a los niños fue su rostro. Aunque tenía las características de un perro, sus ojos y expresiones eran extrañamente humanas. El perro continuó avanzando hasta que llegó al patio de la escuela. Los niños estaban paralizados, incapaces de moverse o gritar. El animal los observó, y entonces, con una voz grave y ronca, les habló. Váyanse a sus casas. Algo malo les va a pasar si se quedan aquí. La voz no era completamente humana. Fue suficiente para romper el silencio y el miedo que mantenía a los niños inmóviles. Todos comenzaron a correr en dirección a la barda, tropezándose y empujándose en su desesperación por escapar. Mi papá agarró a mi tía, que era más pequeña, y la cargó mientras corría hacia casa. No se atrevió a mirar atrás, pero sentía que el perro los observaba. Cuando llegaron, cerraron la puerta de golpe y le contaron todo a mi abuela. Ella no parecía sorprendida. En lugar de calmar a los niños, encendió un cirio y comenzó a rezar. «No miren por las ventanas, y no abran la puerta por nada del mundo», les dijo con una seriedad que mi papá nunca había visto antes. Esa noche, nadie durmió. Afuera, los perros del ejido comenzaron a ladrar desesperados, pero lo más aterrador ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Mi papá dice que escucharon pasos que rodeaban la casa. Eran lentos, y en ciertos momentos, los pasos se detenían frente a la puerta, o las ventanas. De repente, comenzaron los rasguños en la puerta. Mi abuela rezó con más fuerza, y después de unos minutos, los sonidos cesaron. Pero nadie se atrevió a asomarse hasta que salió el sol. Cuando revisaron la puerta al día siguiente, encontraron marcas, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Lo más extraño era que en el suelo no había huellas, solo las marcas en la madera. Con el tiempo, mi papá trató de olvidar lo sucedido, pero otros niños en el ejido comenzaron a contar historias similares. Decían que habían visto al perro saliendo de la mina. Algunos decían que era un espíritu atrapado en la mina, tal vez un minero que había muerto ahí.
pero otros creían que era algo más oscuro, algo relacionado con los rituales que se realizaban en esa región. Mi papá nunca volvió a acercarse a la mina, y hasta el día de hoy, evita hablar mucho del tema. Pero cada vez que cuenta la historia, su voz tiembla. Espero que esta historia te haya gustado, gato macabro. Aunque hayan pasado muchos años, estoy seguro de que ese perro sigue ahí. El perro en la pirámide. Hola gato macabro. Llevo mucho tiempo viendo tu canal y siempre he disfrutado de las historias aterradoras que compartes. Hoy quiero contarte algo que sucedió en mi familia hace algunos años, algo que nos marcó a todos y que aún recordamos con escalofríos. Esto ocurrió en Yucatán, cerca de Chichén Itzá. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo a pocos kilómetros de ahí. La zona siempre ha estado llena de historias de fantasmas, aluxes y brujería. Pero hay una leyenda en particular que ha sido contada. La de un perro que aparece en la pirámide de Kukulcán. Durante ciertas noches. Mi tío Alejandro fue quien vivió esta experiencia. Era un hombre escéptico, no creía en lo sobrenatural. Y siempre se burlaba de las historias que contábamos en la familia. Pero después de lo que vivió, nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó cuando mi tío decidió llevar a unos amigos que estaban de visita al sitio arqueológico. Era tarde, y aunque la entrada estaba cerrada, no era raro que la gente del pueblo se metiera a escondidas para explorar. Querían ver la pirámide iluminada por la luna, sentir la energía del lugar, sin las multitudes de turistas. Mi tío y sus amigos llegaron alrededor de las 11 de la noche. El sitio estaba completamente silencioso, excepto por los sonidos de la selva. Grillos, aves nocturnas y el ocasional aullido de un animal en la distancia. La luna llena iluminaba la pirámide de Kukulcán haciéndola parecer aún más imponente. Decidieron acercarse, y mientras caminaban hacia la pirámide, comenzaron a escuchar algo. Eran pasos, pero no como los de un humano. Como si algo grande caminara sobre las piedras. ¿Escucharon eso?, preguntó mi tío, deteniéndose. Sus amigos asintieron, mirando a su alrededor. Los pasos se hicieron más claros, y entonces lo vieron. Desde la selva, un perro salió caminando hacia ellos. Al principio no parecía extraño. Era grande, con un pelaje oscuro. Se confundía con las sombras. Pero algo en su forma de moverse los hizo sentir incómodos. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa, y sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que no parecía natural. El perro se detuvo al pie de la pirámide, mirándolos fijamente. Y entonces, algo que jamás esperaron ocurrió. El perro se levantó en 2 patas. Mi tío y sus amigos quedaron petrificados. El animal comenzó a subir los escalones de la pirámide como si fuera humano. Sus movimientos eran torpes, pero claramente intencionados. Subía un escalón tras otro, sin prisa. El grupo observó en silencio cómo el perro llegaba hasta la cima de la pirámide. Cuando llegó al último escalón, se giró hacia ellos. Sus ojos brillaban. Pero lo peor fue lo que sucedió después. El perro abrió la boca y, en lugar de ladrar, emitió un sonido que no tenía nada de animal. Era un grito, como el de un hombre sufriendo, pero distorsionado. El grupo no esperó más. Corrieron hacia la selva, tropezando con raíces y piedras, tratando de alejarse de la pirámide lo más rápido posible. Mi tío dice que mientras corrían, podía escuchar pasos detrás de ellos, pero no se atrevió a voltear. Cuando finalmente llegaron al pueblo, estaban pálidos y sin aliento. Contaron lo que había pasado, pero nadie les creyó. Algunos dijeron que probablemente era una luz que se les había aparecido, para asustarlos por entrar al sitio arqueológico de noche. Otros, que simplemente habían imaginado cosas por el miedo. Pero mi tío sabía que lo que había visto no era una ilusión. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien. Desde entonces, mi tío nunca volvió a Chichén Itzá, ni de día ni de noche. Espero que esta historia te haya gustado, gato macabro. Si alguna vez visitas Yucatán, ten cuidado con los lugares sagrados. Porque hay cosas que no perdonan a los que invaden sus dominios. La vaca que parió un demonio. Hola gato macabro. Espero que leas esto porque aún no puedo dormir después de lo que pasó. Mi familia siempre ha sido de campo. Mi abuelo era un hombre trabajador, y aunque el rancho era pequeño, tenía varias vacas que cuidaba con amor.
Todo comenzó una madrugada en octubre. Habíamos tenido semanas de tormentas. El clima estaba tan raro que las vacas se ponían nerviosas. Esa noche, un sonido extraño nos despertó a todos. Mi abuelo salió corriendo hacia el establo porque escuchamos como si una vaca estuviera sufriendo. Yo lo seguí, aunque mi abuela me gritó que no saliera. Cuando llegamos, una de las vacas estaba dando a luz. Algo que no era raro. Pero esta vez todo se sentía extraño. Mi abuelo me dijo que me quedara lejos. La vaca se retorcía como nunca antes la había visto. Sus mugidos eran cada vez más fuertes. Después de varios minutos, algo salió. Pero no parecía un becerro. Era pequeño, con una piel casi negra y húmeda. Sus patas eran más largas de lo normal. Su rostro tenía rasgos humanos, y lo peor eran los ojos. Eran muy extraños. Como si fueran de cabra. Grandes y completamente negros. Como si estuvieran vacíos. Mi abuelo se quedó paralizado. Intentó acercarse, pero la vaca empezó a moverse de una forma agresiva. Como si estuviera protegiendo al recién nacido. O lo que fuera eso. Mi abuelo decidió dejarla tranquila por la noche y cerrar el establo. Pero antes de irnos, escuchamos un susurro. Como si el becerro hubiera dicho algo. Pensamos que ese ruido, quizá había sido provocado por el fuerte viento de esa noche. Esa noche nadie pudo dormir. En el establo se escuchaban ruidos extraños. Mugidos, golpes, incluso algo que parecía un gruñido. Mi abuelo decía que era solo el nerviosismo de la vaca. Pero yo sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, mi abuelo decidió que debíamos sacrificar al becerro. Tomó un machete. Y me pidió que me quedara en la casa. Yo, obviamente, no le hice caso y lo seguía a escondidas. Cuando llegamos al establo, el becerro no estaba. Mi abuelo empezó a buscarlo entre las vacas de heno. Pero yo noté algo extraño en las paredes del establo. Había marcas, como si alguien hubiera arañado la madera. Y no eran marcas pequeñas. Eran profundas, como si algo hubiera intentado salir de ahí. Finalmente, mi abuelo encontró al becerro en un rincón oscuro, pero ya no parecía tan pequeño. Su cuerpo había crecido durante la noche. Ahora era casi del tamaño de un perro grande, y su mirada era aún más perturbadora. Mi abuelo levantó el machete, pero en ese momento la vaca embistió contra él. Todo pasó tan rápido que no pude reaccionar. La vaca lo tiró al suelo. Y empezó a mugir de una forma que nunca había escuchado. Era un sonido grave, casi como un grito. Mi abuelo intentó levantarse, pero el becerro ya no estaba en el rincón. Se movió hacia mi abuelo con una gran velocidad. Y lo mordió en el brazo. Yo grité y corrí hacia él, pero el becerro retrocedió rápidamente y se escondió detrás de la vaca. Mi abuelo me gritó que saliera del establo, y aunque no quería dejarlo, obedecí. Corrió hacia la casa con el brazo herido. Mientras la vaca y el becerro nos observaban desde la puerta del establo. Después de eso, mi abuelo no quiso volver a entrar al establo. Decidió que debíamos quemarlo. Esa misma noche, reunió leña y gasolina. Nos pidió a mi abuela y a mí que nos quedáramos lejos mientras él hacía el trabajo. Pero antes de que pudiera prender el fuego, algo lo detuvo. Desde la distancia vimos como las otras vacas del establo salían corriendo hacia el campo, como si algo las hubiera espantado. Mi abuelo encendió una linterna y se acercó, pero lo que vio lo hizo retroceder. Las vacas estaban en círculo. Y en el centro estaba el becerro, ahora del tamaño de un ternero adulto. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No sé cómo describir lo que pasó después, pero algo lo hizo parar en seco. El becerro hizo un sonido que parecía una risa. Un ruido grotesco que nos dejó horrorizados. Esa noche mi abuelo no dijo nada más. Cerró las puertas de la casa con llave y nos dijo que no saliéramos por ninguna razón. Desde la ventana, pude ver cómo el becerro caminaba en círculos alrededor de la casa, seguido por su madre. A la mañana siguiente, los encontramos. Las vacas estaban todas muertas. Mi abuelo decidió pedir ayuda en el pueblo cercano. Y entre varios hombres lograron terminar con la vida de esa criatura. Hasta el día de hoy no sabemos qué era ese becerro. Mi abuelo nunca quiso hablar más del tema, pero sé que lo que vimos esa noche no era un animal. Por favor, gato macabro, comparte mi historia. Tal vez alguien más haya visto algo parecido y pueda decirme qué fue lo que pasó. Yo solo sé que, desde ese día, no puedo mirar a una vaca sin sentir que me está observando. El grito de la cabra. Hola, gato macabro. Mi nombre es Michael. Soy de El Salvador.
Hoy quiero compartir una historia que me pasó a mí. Es algo que todavía me hace dudar de lo que es real y lo que no. Todo comenzó con mi tío. Él era un hombre trabajador que siempre se dedicó a la agricultura y a cuidar de sus animales. En una ocasión, decidió comprar una cabra para su pequeña finca. No era algo inusual en mi familia, ya que siempre habíamos tenido animales de granja. Sin embargo, esta cabra era diferente. Mi tío compró la cabra a un señor que, según decían en el pueblo, era un brujo. El hombre tenía fama de hacer rituales extraños y vender animales que estaban malditos. Pero mi tío, siendo escéptico, no le dio importancia a esos rumores. La cabra llegó a la finca, y desde el primer momento, algo en ella me incomodó profundamente. Era una cabra blanca, aparentemente normal. Pero sus ojos no eran como los de cualquier cabra. Eran grandes, redondos y siempre abiertos, como si no parpadearan nunca. Pero lo más inquietante era que esos ojos parecían humanos. Cada vez que pasaba cerca de ella, me miraba fijamente, como si intentara decirme algo. Y siempre tenía esa sonrisa extraña, que me hacía sentir como si estuviera burlándose de mí. Las noches comenzaron a ser más inquietantes. Desde mi cuarto podía escuchar los gritos de la cabra. No eran balidos normales. Sonaban como lamentos humanos, como si alguien estuviera sufriendo. Intenté ignorarlo al principio, pensando que eran imaginaciones mías, pero los gritos eran cada vez más fuertes y perturbadores. Una tarde, mi tío me pidió que trajera la cabra del campo porque comenzaba a oscurecer. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Caminé hacia el corral con un mal presentimiento. La encontré quieta, como si me estuviera esperando. Al tomarla por la cuerda, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La miré de reojo, y fue en ese momento cuando escuché una voz. Suéltame y vete de aquí. O llamaré a mi amo. Me quedé petrificado. No podía moverme. Miré a mi alrededor, pensando que alguien más estaba ahí, pero no había nadie. Solo estábamos la cabra y yo. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Esa voz provenía de la cabra. La miré fijamente, y sus ojos parecían brillar con maldad. De pronto, la cabra tiró de la cuerda con fuerza. Me empujó, y caí al suelo. Sentí que el aire se me escapaba. Pero antes de que pudiera levantarme, escuché a mi abuela gritar. Mi abuela era una mujer profundamente religiosa. Siempre llevaba un crucifijo colgando del cuello. Y no salía de casa sin él. Cuando me vio en el suelo, y a la cabra mirándome con esa expresión demoníaca, comenzó a rezar en voz alta. En el nombre de Dios, aléjate, criatura maldita. Exclamó mi abuela con una fuerza que nunca lo había visto antes. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. La cabra, que hasta ese momento había estado sobre sus 4 patas, se levantó lentamente hasta quedar erguida como un humano. Sus pezuñas delanteras ahora parecían manos. Comenzó a caminar hacia mi abuela, riendo de una manera escalofriante. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, levantó su crucifijo y continuó rezando. La cabra se detuvo por un momento, como si el rezo la hubiera afectado. Y luego soltó una carcajada. Fue demasiado para mí. Todo se volvió oscuro. Y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi abuela estaba a mi lado, rezando en silencio. Al verme abrir los ojos, me abrazó con fuerza. Y comenzó a llorar. No quise preguntarle qué había pasado después de que me desmayé. No quería saberlo. En los días siguientes, traté de evitar todo contacto con la cabra, pero no podía sacarla de mi mente. Mi abuela me dijo que mi tío había decidido deshacerse de ella, que era mejor no tenerla cerca. La noche antes de que mi tío planeaba llevar a la cabra lejos, los gritos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más intensos, como si la cabra supiera lo que le esperaba. No pude dormir. Al día siguiente, mi tío se llevó a la cabra en su camioneta. No sé a dónde la llevó ni qué hizo con ella, pero cuando regresó, estaba pálido y no quiso hablar del tema. Solo dijo que la cabra ya no volvería. No sé si fue una maldición o simplemente una coincidencia, pero mi familia nunca volvió a tener animales en la finca. Mi abuela, por su parte, comenzó a rezar más que nunca. Y siempre nos decía que nunca debíamos jugar con lo desconocido. Gato macabro, espero que mi historia sea lo suficientemente buena para que la compartas. Quiero que más personas sepan lo que me pasó y que nunca subestimen los rumores, por más extraños que parezcan. Gracias por leerme y buenas noches. Los cerdos la devoraron.
Hola, gato macabro. Espero que esta historia te sirva para uno de tus videos. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero yo nunca he podido hablar de esto con nadie. Solo recordarlo me pone muy mal. Pasó hace algunos años, en la granja de mi familia, un lugar que hasta ese momento considerábamos tranquilo. Todo cambió después de lo que le pasó a mi sobrina, y desde entonces, nunca he vuelto a ver a los cerdos. De la misma manera, mi familia siempre ha vivido del campo. Teníamos una granja, con vacas, gallinas y un corral con cerdos que alimentábamos con restos de comida. Eran animales grandes, fuertes, casi intimidantes, pero siempre los habíamos manejado sin problemas. Sin embargo, meses antes de lo que ocurrió con mi sobrina, empezaron a suceder cosas raras. Todo comenzó una noche cuando mi hermana, Ana, escuchó ruidos extraños cerca del corral. Los cerdos gruñían de manera frenética, como si estuvieran peleando entre ellos. Cuando salimos a revisar, encontramos que estaban todos amontonados en un rincón, gruñendo hacia la oscuridad del otro extremo del corral. No había nada ahí. Pensamos que tal vez uno de ellos estaba herido, pero al revisar no encontramos ninguna herida. Lo único extraño era que la tierra en ese rincón estaba removida, como si algo hubiera estado cavando. Mi padre, que tenía años de experiencia con animales, solo dijo: algo los asustó. Esa frase me dejó un mal presentimiento, pero no le dimos más vueltas. Con el tiempo, los cerdos empezaron a comportarse de forma cada vez más extraña. Por las noches, los escuchábamos gruñir y dar golpes contra las paredes del corral. Un par de veces, incluso, encontramos sus ojos brillando en la oscuridad, como si nos observaran desde lejos. Mi hermana decía que no era normal. Ella estaba realmente preocupada por los cerdos, pues decía que tenían comportamientos extraños. Las cosas se pusieron realmente mal cuando mi sobrina, Mariana, llegó a visitarnos. Tenía 8 años, una niña alegre y curiosa, siempre explorando todo. Aunque le dijimos que no se acercara a los cerdos, le llamaban mucha la atención por su tamaño. Una noche, después de cenar, Mariana desapareció. Al principio pensamos que se había quedado dormida en alguna de las habitaciones, pero cuando no la encontramos en la casa, mi hermana entró en pánico. Salimos a buscarla por toda la granja. Llevábamos linternas y gritábamos su nombre, pero no respondía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido aterrador proveniente del corral. Los cerdos gruñían y chillaban como nunca antes. Cuando llegamos, vimos que todos estaban amontonados alrededor del centro del corral, moviéndose frenéticamente. Mi padre saltó la cerca con una linterna y gritó, pero los cerdos no se apartaban. Parecían estar mordiendo algo en el suelo. Yo no quería creerlo. Corrí detrás de mi padre. Y lo que vi esa noche no lo olvidaré jamás. Había pedazos de ropa entre los cerdos, la misma ropa que Mariana llevaba puesta. Mi hermana llegó detrás de nosotros y empezó a gritar. Intentamos apartar a los cerdos, pero estaban fuera de control, como si algo los hubiera poseído. Finalmente, logramos sacar lo poco que quedaba de Mariana. Mi abuela se arrodilló en el suelo y empezó a rezar, mientras mi hermana caía al suelo gritando de desesperación. Yo solo podía mirar, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Se nos pidió poner los cerdos a disposición de las autoridades. Fue ahí cuando ocurrió algo que aún hasta hoy me deja pensando. Mi padre salió con su arma para subir a los animales a la camioneta, pero no regresó. Cuando fuimos a buscarlo, encontramos su linterna tirada en el suelo. La puerta del corral estaba abierta de par en par, y los cerdos no estaban. El silencio era absoluto, excepto por un ruido lejano que provenía del bosque. Seguimos el sonido y cuando nos acercamos, vimos a mi padre tirado en el suelo. Estaba vivo, pero apenas podía hablar. Lo llevamos de vuelta a la casa. Solo dijo una cosa: no eran cerdos. No eran animales. Mi padre fue internado en una clínica psiquiátrica. Nunca supimos qué pasó realmente esa noche. Lo único que sé es que los cerdos no eran normales. Había algo en ellos, algo que los hacía diferentes. Algo que los convirtió en los monstruos que terminaron con la vida de mi sobrina. Y con la cordura de mi padre. Gato macabro, esta historia me atormenta hasta el día de hoy. Espero que nunca te encuentres con algo así, porque te aseguro que, después de esa noche, el miedo nunca te deja. La cabra en la casa. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace algunos años, algo que aún no puedo explicar. No diré mi nombre ni en qué ciudad ocurrió esto, porque sinceramente, temo que nadie me crea. O que me tomen por loco. Pero aquí va.
Era un turno nocturno como cualquier otro. Mi compañero, Jorge, y yo estábamos patrullando. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando recibimos una llamada al 911. Una mujer pedía ayuda desesperada. Apenas podía hablar, pero se entendía que algo o alguien había entrado a su casa. Se escuchaba aterrada, sus palabras eran casi gritos. Nos dieron la dirección, y no estaba muy lejos. Decidimos atenderla de inmediato. Al llegar, todo estaba oscuro. Era una colonia humilde, de esas donde las calles apenas tienen luz. Y se sentía el silencio pesado de la madrugada. Tocamos la puerta varias veces hasta que la mujer finalmente abrió. Era una señora mayor, de unos 60 años, temblando de pies a cabeza. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Intentamos calmarla, pero no podía hablar. Apenas logró señalar hacia el interior de su casa. ¿Hay alguien adentro?, pregunté. Ella asintió rápidamente, pero cuando traté de sacar más información, solo se abrazó a sí misma. Y comenzó a murmurar algo que no entendí. Mi compañero y yo intercambiamos miradas. Algo no estaba bien. Decidimos entrar con precaución. La casa era pequeña, con muebles viejos. Y un olor a humedad que lo cubría todo. La sala estaba en completo desorden. Sillas tiradas. Como si alguien hubiera forcejeado ahí. Mi compañero sacó su linterna. Y empezó a revisar mientras yo seguía con el arma desenfundada. Todo estaba en silencio. Pero el ambiente se sentía extraño. Al llegar al pasillo que conectaba con las habitaciones, escuchamos algo. Era un sonido leve, como un murmullo o un susurro. Jorge y yo nos detuvimos. ¿Escuchaste eso?, asentí. Y ambos seguimos avanzando. El murmullo venía del último cuarto. Una habitación al fondo del pasillo. Sentía el corazón latiéndome con fuerza, pero traté de mantener la calma. Abrí la puerta lentamente mientras Jorge me cubría. Y ahí estaba. Una cabra. Pero no era una cabra normal. Estaba parada en 2 patas. Como si fuera una persona. Lo peor era su rostro. Tenía facciones humanas. Su mirada era fría, vacía. Y estaba fija en nosotros. Su cuerpo era delgado, cubierto de pelo negro, pero sus ojos. Esos ojos no eran de un animal. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Mi compañero murmuró algo y retrocedió un paso. Esa cosa no se movía, solo nos miraba. Intenté mantener la calma. Le aventé un palo que había en el piso. Pero no pasó nada. Esa cabra solo nos siguió mirando. Entonces sonrió. O al menos eso parecía. Una sonrisa extraña, torcida. De repente, comenzó a caminar hacia nosotros. Jorge apuntó con su arma y gritó: «No te acerques. Detente». La cosa no se detuvo. Su andar era tan antinatural. Disparé un tiro al aire para asustarla. Pero ni siquiera parpadeó. Cuando estaba a pocos metros, mi compañero disparó directo al cuerpo. Pero la criatura no cayó. Solo se detuvo un segundo. Y luego soltó un ruido que aún me persigue en las noches. Era como un gruñido mezclado con una carcajada. Salimos corriendo del cuarto, casi tropezando. La criatura nos seguía, pero no corría, solo caminaba con calma, como si supiera que no podíamos escapar de ella. Llegamos a la sala, donde la señora seguía de pie, rezando en voz baja con los ojos cerrados. «Salga de la casa ahora», le grité. Ella abrió los ojos, pero en lugar de salir, se arrodilló y siguió rezando. Jorge intentó levantarla, pero era como si estuviera en trance. No podíamos perder más tiempo, así que la dejamos ahí. Y salimos corriendo a la patrulla. Cuando nos subimos al coche, miramos hacia la casa. Las luces comenzaron a parpadear, y vimos a la criatura parada en la puerta, mirándonos. Su rostro se veía más humano, como si estuviera cambiando frente a nuestros ojos. Aceleré, y no miramos atrás. Al día siguiente, regresamos a la estación y reportamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Dijeron que probablemente era un animal salvaje. Y que estábamos exagerando. Pero Jorge y yo sabemos lo que vimos. Pasaron semanas y no volvimos a patrullar por esa zona. Jorge terminó pidiendo un cambio de turno, y yo me quedé en las mañanas. Pero esa noche cambió algo en mí. A veces, cuando estoy solo en mi casa, siento que alguien me observa. Y lo peor es que, he tenido sueños y en más de una ocasión, he escuchado ese mismo ruido extraño, ese gruñido que suena como una risa. No sé qué fue lo que vimos, pero te aseguro que no era de este mundo. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Solo espero que nadie más tenga que enfrentarse a algo así. El cerdo que sonríe.
Hola. Gato macabro. Quiero compartirte una historia que me marcó para siempre. Vivo en un pequeño pueblo en México, rodeado de montañas y terrenos agrícolas. La vida es tranquila, o al menos lo era, hasta que pasó esto. Mi tío Ernesto es dueño de una granja. Tiene gallinas, vacas, y cerdos. Siempre me invitaba a ayudarle los fines de semana. Y aunque no soy muy fanático de los animales, me gustaba pasar tiempo con él. Ernesto es un hombre serio, de pocas palabras, pero buen corazón. Sin embargo, esa tranquilidad que siempre lo caracterizaba desapareció un día, cuando algo extraño comenzó a suceder en su granja. Todo empezó con ruidos en la noche. Ernesto decía que escuchaba gruñidos y chillidos que no eran normales. Parecía como si los cerdos estuvieran peleando, o asustados por algo. Yo no le di mucha importancia. Pensé que eran coyotes u otros animales intentando colarse. Pero una tarde, cuando fui a visitarlo, noté que algo no estaba bien. Los animales estaban inquietos. Las gallinas no salían de su gallinero. Las vacas no dejaban de moverse de un lado a otro, y los cerdos, normalmente ruidosos, estaban en completo silencio. Algo está mal, dijo mi tío Ernesto, mientras me mostraba el corral de los cerdos. Eran 6 cerdos en total, pero uno destacaba entre los demás. Era grande y negro, más que los otros. Lo llamaban Choncho. Siempre fue el más calmado, pero esa tarde, su mirada era diferente. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, y sus ojos me seguían a donde quiera que me moviera. ¿Qué tiene Choncho?, le pregunté a mi tío. Pero no respondió. Solo se limitó a mirarlo con desconfianza. Esa noche, decidí quedarme a dormir en la granja. Mi tío estaba preocupado, y yo quería ayudarlo a descubrir qué estaba pasando. Nos acomodamos en la cocina con las luces apagadas, vigilando el corral desde la ventana. Todo estaba tranquilo hasta cerca de la medianoche. Un ruido fuerte rompió el silencio. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi tío y yo nos levantamos de golpe y salimos corriendo hacia el corral. Las luces de la linterna iluminaban el lugar, pero no vimos nada extraño al principio. De pronto, notamos que Choncho estaba separado de los otros cerdos, parado en una esquina del corral. Algo en su postura no era normal. Su cabeza estaba baja, como si estuviera mirando al suelo. Nos acercamos despacio, y entonces sucedió. Choncho levantó la cabeza lentamente, pero no se detuvo. Su cuello continuó girando, más allá de lo que cualquier animal debería poder hacer. Su cabeza giró por completo, dando un giro de 360 grados, hasta que quedó mirando hacia nosotros. Me quedé congelado. Mi tío dejó caer la linterna, y la luz parpadeante iluminó el rostro del cerdo. Pero no era solo su cabeza girando lo que nos dejó paralizados. Choncho nos sonrió. Una sonrisa amplia, imposible, que mostraba unos dientes demasiado humanos. Fue en ese momento que sentí que el aire se volvía pesado. Mi tío me jaló mi brazo para que saliera de ahí. Corrimos de regreso a la casa y cerramos la puerta con llave. Ernesto estaba pálido, y yo no podía dejar de temblar. Esa noche no pudimos dormir. Al amanecer, Ernesto decidió que teníamos que deshacernos del cerdo. No quería venderlo ni regalarlo, solo quería sacarlo de la granja. Esa tarde, con ayuda de un vecino, mi tío llevó a Choncho en su camioneta hasta un barranco a las afueras del pueblo. Lo dejaron ahí y regresaron sin decir una palabra. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa noche, los ruidos volvieron, más fuertes que nunca. Ernesto y yo salimos con linternas, pero lo que vimos nos heló la sangre. Choncho estaba de regreso en el corral. No había manera de que pudiera haber regresado solo. El barranco estaba a más de 10 kilómetros de distancia. Pero ahí estaba, parado en el centro del corral, con su cabeza inclinada. Y esa sonrisa aterradora en su rostro. Esa fue la última vez que vi a mi tío Ernesto. Esa misma noche, decidió quedarse solo para lidiar con lo que fuera que estaba pasando. Me pidió que me fuera a casa y no regresara. Aunque no quería dejarlo, acepté. Al día siguiente, lo encontraron en el corral. Los vecinos dijeron que su cuerpo estaba rodeado por los cerdos, pero Choncho no estaba ahí. Nadie sabe qué pasó exactamente, y yo prefiero no imaginarlo. Desde entonces, no he vuelto a la granja. Algunos dicen que Choncho fue un demonio, otros creen que alguien lo maldijo. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa sonrisa, ni los ojos de mi tío llenos de terror. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Solo espero que ese cerdo nunca más vuelva a hacerle daño a nadie.